recibid el divino poder por la sangre del buen Salvador. Recibid el poder, el antiguo poder, oh hermano, venid sin temor. Gracias. Gracias, Jesús. ...291 de Sion, hermano. Número 291 del himnario de Sion. ¿No vas a tocar todavía? ...291 de Sion. Seguid al maestro, no importa sufrir, aunque haya enemigos y tropiezos mil. Si estrecha la senda, seguid sin temor. Su rostro glorioso no da resplandor. Proseguid siempre adelante, no miréis jamás atrás. Oíd la voz del comandante y vencido será Satanás. Seguid al maestro por todo lugar, lo mismo en peligro que en la oscuridad. Estemos alerta cual hijos de luz, y grande victoria darános Jesús. Proseguid siempre adelante, no miréis jamás atrás. Oíd la voz del comandante y vencido será Satanás. Seguid al maestro sin titubear, sus órdenes todas cumplid sin tardar. Se oscura la senda, no retrocedáis, siguiendo al maestro podremos vencer. Proseguid siempre adelante, no miréis jamás atrás. Oíd la voz del comandante y vencido será Satanás. Proseguid siempre adelante, no miré jamás atrás. Oíd la voz del comandante y vencido será Satanás.
Este doble ese. ¿Todo bien? Tranquilo. A ver. Dale. Va por allá, joder. Abre yo. Sí. Dale. Pero igual, sí, vamos a matarse para cantar. Pero mientras cantamos uno, dijimos. Gracias, Jesús. 231, decían hermanos. Número 231. Contendamos, jóvenes, por la fe, aunque brame el mundo con Satanás, en la lucha nunca nos vencerán, pues Jesús nos guardará. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe en el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad Cristo da al vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Si
Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Saludo a la amada iglesia con la paz de Dios. Saludo a la amada iglesia con la paz de Dios. Amén. Ahora sí, hermanos, lo invito a ponerse de pie. Vamos a dar comienzo al culto en esta noche. Culto de jóvenes. De 1 año a 99 años. Amén. Amén. Gracias a Dios. Todos somos jóvenes en el Señor. Pero bueno, este precioso culto que se ha coordinado para hacer con la compañía de varios hermanos que están de visita, que bueno, hermanos, que estamos contando con la grata presencia de nuestro hermano. Ya antes de arrancar vamos a darle la bienvenida. Está nuestro hermano José Luis García, de allá de la filial de Bahía Blanca. Está por ahí el hermano. Con su esposa, que está por allá, y sus hijas, que ya están acomodadas acá en la banda. Está nuestro hermano Jonathan Melgarejo, que es de la casa. Está nuestro hermano también con su esposa y familia. Están nuestros hermanos bueno, hay algunos de Bucetich, hay algunos que están en camino. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros hermanos, como siempre acostumbramos, como bueno, no siempre lo tenemos nuestro hermano José y familia acá. Vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano, como siempre hacemos. Que sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Le quiero invitar a nuestro hermano a pasar acá, a ocupar también el lugar. Vamos a cantar el 113 de Sion, todos juntos, hermanos. Vamos a cantar al Señor este himno de bienvenida. Cantamos con la orquesta esta alabanza y luego ya oramos, damos lectura a la palabra del Señor con grata alegría de que estamos en la presencia del Señor y de que Él, aleluya, se ha propuesto en bendecirnos en esta noche. ¿Cuántos lo creen así? Amén, aleluya. No vamos a estar callados, estamos bastante silenciosos en esta noche, no. Vamos a estar alegres, glorificando el nombre del Señor, porque Él está con nosotros. Vamos a cantar al Señor alegres, leer su palabra, gozarnos en el Señor, porque Él se hace presente en nuestro medio. 113 de Sion, hermanos. Cantamos al Señor el 113 de Sion. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Hasta aquí Dios ayudó, ni un momento dejó, y a nosotros os volvió, bienvenidos. El Señor acompañó, del peligro os guardó, su presencia amparó, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos,
al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos. Al volvernos a reunir, bienvenidos. Aleluya. Gracias, Jesús. Bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos. Al volvernos a reunir, bienvenidos. Amén. Vamos a orar al Señor, hermanos. Vamos a entregar esta reunión al dueño de la obra, aquel que puede hacer obras, milagros y prodigios en esta noche entre nosotros. Oramos al Señor. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jonathan. Te damos gracias, Señor, en esta noche que estamos delante de tu presencia, que tú nos has ayudado a estar en tu casa de oración para venir a alabar y glorificar tu precioso y grande nombre. Este nombre que es sobre todo nombre, Señor. Agradeciéndote a ti, Señor, por tu gran amor y poder. Porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor, porque tú has preparado este momento para que estemos delante de tu presencia. Señor amado, agradeciéndote por tu gran amor y poder, virtud y autoridad, Señor. Tú seas el que nos ayude en todo momento a buscar y a confiar en ti. Señor amado, ayúdanos, Señor. Envía tu palabra, las alabanzas, Señor. Bautiza con tu Espíritu Santo en esta noche. Necesitados estamos de ti, Señor. Que tú seas nuestro delantero, guía fiel, pronto auxilio en todo momento a nuestros hermanos que están en camino. Guardale, ayudarnos, Señor, a sentir tu grata presencia. Gracias, Señor, por tu gran amor y poder, virtud y autoridad, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a cantar un himno con la banda. Vamos a aprovechar que estamos varios hoy. La banda va a cantar una alabanza al Señor. Ya hay varios hermanos que están en camino, que están viniendo. Estamos, aleluya, congregados aquí para venir a sentir la presencia del Señor. No hemos venido con otro objetivo. No tenemos otra finalidad que no sea que el Espíritu Santo del Señor nos guíe, nos renueve, salir de este lugar distintos, con un pensamiento nuevo, diferente, no como entramos, sino, aleluya, que el Señor pueda hacer una obra completa en nuestra vida y podamos continuar en este camino hasta el día que el Señor venga. Aleluya, por eso vamos a darle gracias al Señor con una alabanza en nuestra boca en cada instante, en cada momento. Que el gloria a Dios, el aleluya brote de nuestro corazón en todo momento en esta noche. Cantamos al Señor el himno con la banda. Número 8 de los himnarios de Sion, cantamos al Señor. Lo ve, Cristo al frente va, y la regia enseña
estar firme y adelante, fuerte de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dio al sagrado nombre de nuestro Adalid. Tiembla el enemigo y huye de la ley. Nuestra la victoria, dad a Dios gloria y oígalo el averno lleno de pavor. Firme y adelante, hueste de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Muévese potente la iglesia de Dios, de lo ya glorioso marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor. Una la esperanza y uno es nuestro amor. Firme y adelante, hueste de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme y adelante, fuerte de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Sin temor alguno, que Jesús nos dé. Gloria a Dios. Gloria. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea. Bien, hermanos, Dios les bendiga grandemente en esta noche y está ayudando a cada uno de los hermanos que están llegando, que van viniendo a compartir todos juntos en este precioso culto. Qué precioso es estar aquí, hermano, en la casa del Señor, todos reunidos. Se goza nuestro corazón de estar en la casa del Señor. Quiero pedirle a todos los hermanos que son músicos, que trajeron su instrumento, vayan pasando, vayan ganando tiempo, vayan ocupando su lugar. Aquellos que tienen su instrumento, que han traído, pase, hermano, no se quede en su lugar, venga a ocupar el lugar que el Señor
la herramienta que el Señor colocó en su mano, pase a ocupar y vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche como apertura del culto y luego vamos a seguir dándole curso a esta reunión. Usted quédese tranquilo, no se apure, venimos aquí a buscar de sentir la presencia del Señor. Por eso, hermanos, estamos en esa finalidad reunidos de venir a gozarnos en la presencia del Señor. Quiero leer aquí en Primera de Juan, hermanos, unos versículos muy conocidos, vaya buscando Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer de ahí, capítulo 2 de Primera de Juan, unos versículos muy conocidos de la palabra del Señor. Y luego ya va a estar quedando nuestro hermano Jonás Leguizamón con la coordinación del culto. Pero mientras tanto vamos compartiendo la palabra del Señor. Vaya usted buscando ahí Primera de Juan, capítulo 2, vamos a leer del versículo 12 en adelante. Un versículo muy conocido de la palabra del Señor, pero muy importante, hermano y hermano, todo lo que trajeron su Biblia. Vamos a compartir todos juntos y luego vamos a cantar una alabanza más con la banda. Y luego queda nuestro hermano Jonás Leguizamón con la coordinación de este culto. Como le dije, hermano, no se apure. Venimos a sentir la presencia del Señor en plena libertad. Vamos a pedirle que el Señor rompa toda cadena, todo yugo del diablo y que podamos sentir el gozo del Señor todos juntos. Capítulo 2 de Primera de Juan, verso 12 en adelante. Los hermanos que encontraron pueden decir amén. Amén. Dice la palabra del Señor, Primera de Juan, capítulo 2, verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis el que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Verso 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén a la palabra del Señor. Amén en esta noche. Aleluya. Que el Señor nos ayude en esta noche. Hay poder en el nombre de Jesús. Qué importante, hermano, aleluya, qué lindo estos versículos, siempre nos han enseñado así de esta manera, aleluya, desde nuestra juventud. No es que seamos muy grandes ya, sino que transitando este camino, ¿no es cierto? Siempre nos han enseñado sobre estos versículos, aleluya. Os escribo a vosotros jóvenes, aleluya, porque sois fuertes, dice la palabra del Señor. Aleluya, muchas veces, aleluya, nos queremos sentir de menos, aleluya, o quiere el enemigo hacerte sentir de menos en el camino del Señor. Aleluya, tantos pensamientos ponen este enemigo de las almas en los corazones, aleluya, que no le deja seguir el curso de lo que el Señor quiera hacer con tu vida. Aleluya, pero dice la palabra del Señor en esta noche, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y has vencido al maligno. Aleluya, por eso que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, el Señor te dé fuerza, te dé grande ánimo para salir hacia adelante. Señor, esté ayudando a cada uno de nuestros hermanos. Aleluya, también contamos con la presencia de nuestro hermano Pastor Centurión. Ahora después va a estar ocupando su lugar nuestro hermano. Ahí está nuestro hermano también Hugo Ezequiel, también que va llegando. La esposa de nuestro hermano también Pastor Centurión, nuestra hermana Susana, ahí está ocupando su lugar en la banda. Y así, hermanos, no se queden en su lugar, todo lo que ocupan en un lugar, aleluya, en la música, vayan pasando, ocupando su lugar en libertad, aleluya, vayan, aleluya, ocupando. Entonces vamos a entonar una alabanza todos juntos, aleluya, vamos a entonar una alabanza con la banda nuevamente y luego ya va a estar continuando nuestro hermano Jonás también con la coordinación del culto. Que el Señor esté ayudando a cada uno de nuestros hermanos. ¿Qué? 35 del himnario de Sión. Le invito a ponerse de pie en esta noche. Vamos a cantar este himno de pie, todos juntos, hermano. Estamos bastante callados,
Estamos bastante, aleluya, pareciera que este enemigo nos está queriendo cerrar la boca en esta noche, pero vamos a abrir nuestra boca para alabar al Señor. Aleluya, que el Señor pueda ser el que nos esté ayudando y venciendo por usted y por mí. Aleluya, Él tiene poder para hacerte un vencedor, una vencedora en el camino. Por eso, hermanos, aleluya, vamos a cantar con alegría este himno y ya luego queda nuestro hermano Jonás. 35 en el Cuando haya, Señor, en tu nación, contigo estemos en comunión, gozando eternamente. Piensa que el cielo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, consigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que querrá. Tarde mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu nación, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, consigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén. Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Dios bendiga a su iglesia, a su pueblo en esta noche. Hermano, le invito a tomar su asiento. Dios bendiga a su iglesia, que en esta tarde se ha reunido, hermano, en este lugar para venir a adorar a Dios y pedir que el Señor nos bendiga en grande manera. Dios bendiga a los hermanos que han venido de diferentes lugares, diferentes filiales. Vamos a cantar ya un corito, hermano, para empezar a dar la oportunidad. Cantamos un corito y después nuestro hermano Demian tiene una oportunidad para cantar una alabanza, lo que el Señor coloque en su corazón. Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, con tu bendición, quédate, Señor, aquí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. Gracias, Jesús. Saludos a los hermanos con la paz del Señor. Amén. Contento y agradecido que el Señor nos permite estar una vez más reunidos en este lugar. Aleluya. Es un privilegio poder estar en la casa del Señor. Aleluya. Juntamente con cada uno de mis hermanos. Aleluya. Sabiendo firmemente en mi corazón. Aleluya. Y pienso que también en su corazón que el Señor va a hacer algo glorioso en esta noche. Amén. No vamos a salir Gracias, de la misma manera. Aleluya. Este es el propósito, aleluya, de este culto, que el Señor hable con cada uno de nosotros, aleluya, a través de las alabanzas, a través de la palabra. Aleluya, tenemos un Cristo glorioso, tenemos un Dios de poder, aleluya. Y yo sé que Él va a hacer algo
glorioso, aleluya, que va a Aleluya. tocar a nuestro Gracias, corazón, Jesús. aleluya. Qué lindo es cuando el Señor habla con nosotros, aleluya. Hay poder Nosotros en no ti, somos Señor. nada, aleluya, decía la palabra, lo escribo a vosotros jóvenes porque soy fuerte y habéis vencido al maligno. Aleluya, yo mirando mi vida, ¿no? Y mis capacidades, me encuentro flaco, me encuentro débil, gloria sea el nombre del Señor. Pero hay un poder que da el Espíritu Santo del Señor, aleluya, qué glorioso es cuando podemos ser, aleluya, así como zarzas, aleluya, pero el poder de Dios está en nosotros. Aleluya. Aleluya, no es algo que es de nosotros, no es un poder, aleluya, que es de nosotros, sino que es el poder del Espíritu Santo el que nos ayuda a seguir. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor, dijo el apóstol Pablo. Aleluya, el Señor hablando en aquella oportunidad con aquel hombre de Dios. Aleluya, bástate en mi gracia, le dijo el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aleluya, cuando se termina la capacidad del hombre, cuando se termina, aleluya, mi fuerza, es cuando empieza la fuerza del Señor. Y qué Aleluya. glorioso es, aleluya, porque el Señor, aleluya, nos va a dar de su fuerza en esta noche. Yo no sé Aleluya. cómo te ha llegado en esta noche, aleluya, pero el poder de Dios está en este lugar. Yo quiero tornar una alabanza, aleluya. Usted cante conmigo, aleluya, cante con el corazón. Todo para la gloria de Dios. En re mayor. Esta alabanza fue de las primeras que aprendí, aleluya. Cantaba mi tía Mayra, me acuerdo. Y me llamó la atención la letra de esta alabanza. Y bueno, hasta el día de hoy me acuerdo. Y quiero cantar con cada uno de los hermanos. Re mayor. Una simple zarza, sin valor alguno, Dios pudo usar para revelarse al pastor Moisés en el Sinaí. Grandes maravillas que entre las espinas brillaba el Señor. Eran solo zarzas, no valían nada, y Dios lo usó. Somos como zarza, no valemos nada, mas si nos rendimos, Él nos usará. Allá en Galilea, a unos pescadores Dios nos llamó para encomendarle esta gran tarea de evangelizar. Ellos no eran nobles, mucho menos sabios, pero Él los escogió. Eran solo zarzas, no valían nada, y Dios los usó. Somos como zarzas, no valemos nada, mas si nos rendimos, Él nos usará. Aleluya.
mi querido hermano, que vives pensando, nada valgo yo. Recuerda la zarza que el Señor usó en el Sinaí. Recuerda también a los pescadores que el Maestro llamó. Eran solo zarzas, no valían nada, pero Él los escogió. ¡Aleluya! Somos como zarzas, no valemos nada, mas si nos rendimos, Él nos usará. Si eres como zarza, que no vales nada, ríndete a Cristo y Él te usará. Amén, aleluya. Que el Señor bendiga a continuación. Aleluya. Colóquese de pie, hermano, vamos a hacer una oración en esta noche. Aleluya. Sé que los hermanos oraron al comienzo, pero vamos a pedir al Señor una vez más que Él derrame de su gracia sobre nosotros. Oremos con fe, hermano, en esta noche que el Señor está en este lugar para darnos victoria. El Señor está aquí en esta noche, hermano, a través de esa persona gloriosa del Espíritu Santo. Y Él quiere entregarte una gran victoria a ti, mi querido hermano, hermana. Vamos a pedir a nuestro pastor que nos guíe en oración. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, Rey de gloria, en el nombre de Jesús, danos victoria, Padre, en esta noche, Señor. Derrama, Señor, de tu presencia, de tu gracia, de tu gloria, Señor, sobre nuestras vidas, Padre. Señor, sin ti nada somos, Padre de la gloria. Nada podemos hacer, Señor, sin tu Espíritu Santo, Señor. Rey de la gloria, derrama de tu gracia, derrama de tu presencia, derrama de tu Espíritu Santo, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, en esta noche, Padre. Solamente tu Espíritu Santo, Señor, haga obra grande en esta noche. Glorifícate, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo, derrama de tu gloria, de tu poder, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Tomen asiento, hermano. Nuestra hermana Karen tiene una alabanza y después los jóvenes locales de este lugar también, una alabanza. Saludos a los hermanos con la paz del Señor. Como siempre digo, llegar a la casa del Señor es una gran victoria. Estos días no pude llegar porque mi esposo estaba enfermo, pero pudimos llegar hoy. Ayer estábamos en el ensayo, quería comentar rapidito eso. Y el Señor me confortó. Y estábamos en el ensayo de la escuelita, la banda, y cuando finalizábamos la oración, dice el hermano, sin darse cuenta, usado por el Señor, ¿no es cierto? Con autoridad dijo, si se han dado cuenta, todos los que estamos acá en esta noche estamos luchando. Pero sabemos que si estamos luchando, porque detrás de eso hay una gran victoria. Y recién ahí parece que como que volví en sí, ¿no? Como que me di cuenta que había sido, que era cierto, que estábamos ahí, todo para honrar al Señor, y entonces el enemigo se levanta, y a veces humanamente estamos compenetrados en lo nuestro, ¿no es cierto?
pero es como que el Señor viene en ese instante y te dice, no estás solo, yo estoy contigo. Y venía a memoria una alabanza, un corito que quiero alabar con mi familia. Invito a mi esposo, es un corito conocido. Gracias, Jesús.
a mí. Pasaron horas y minutos, ningún grito te escucho. De mañana bien temprano, el rey fue para ver, sorprendido quedó, y Daniel le dijo así: aquella noche lo pude ver, la presencia de Dios abrazándome a mí, y en cada vuelta que el león daba en mí, oía una voz que decía así: si empiezo a orar, el cielo se va a mover. Si empiezo a orar, Dios va a responder. Si empiezo a orar, Dios va a actuar. Va a entrar en la cueva y el león va a dormir. Empiezo a orar y el cielo se va a mover. Si empiezo a orar, Dios va a responder. Si empiezo a orar, Dios va a actuar. Va a entrar en la cueva y el león va a dormir. Gracias, Jesús. Esta alegría que yo siento en mi ser es del poder de Dios, es el poder de Dios. Esta alegría que yo siento en mi ser es del poder de Dios, es el poder de Dios. Poder, poder pentecostal que llenará mi alma con el fuego celestial. Poder, poder pentecostal que llenará mi alma con el fuego celestial. Y el fuego cae, los males salen y los creyentes alaban al Señor. Y el fuego cae, los males salen y los creyentes alaban al Señor. Amén. Después nuestra hermana Damaris Centurión también.
Saludos hermanos con la paz del Señor. Amén. Quiero invitar a mi hermano Agustín que me acompañe con la guitarra. Saludos con la paz, Señor. Los que se la saben pueden cantar también. Gracias, Jesús. Yo tengo un Dios que me ama con ternura. En ningún momento Él cuida bien de mí. Él es fiel y su bondad es pura. Eternamente Él cuidará de mí. Maravilloso es, maravilloso es, maravilloso este Dios que todo es. Maravilloso es, maravilloso es, maravilloso este Dios que todo es. Cuando lloro, luego siento su amor, dándole fuerzas y ayudándome a vencer. Puedo sentir su fiel protección. Maravilloso este Dios tiene poder. Maravilloso es, maravilloso es, maravilloso este Dios que todo es. Maravilloso es, maravilloso es, maravilloso este Dios que todo es. Sé que en breve dejaré esta vida. Voy a partir para ir junto a mi Dios. Cesará el llanto y será una nueva vida. Maravilloso esta vida con Jesús. Maravilloso es, maravilloso es, maravilloso este Dios que todo es. Maravilloso es, maravilloso es, maravilloso este Dios que todo es. En breve dejaré esta vida. Voy a partir para ir junto a mi Dios. Cesará el llanto y será una nueva vida. Maravillosa esta vida con Jesús. Maravilloso es, maravilloso es, maravilloso este Dios que todo es. Maravilloso es, maravilloso es, maravilloso este Dios que todo es. Amén. Amén. La esposa de nuestro hermano José Luis tiene el lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.
Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Amén. Desde ya contenta y agradecida con el Señor por permitirme estar en este lugar compartiendo junto a mis hermanos. Contenta y agradecida con Dios por la misericordia que Él tiene cada día para con nuestras vidas. Más que agradecida con Dios porque, bueno, podemos salir por la obra del Señor, ¿no es cierto?, en familia. Mi corazón rebosa de alegría en esta tarde porque su misericordia cada vez más grande para con nosotros. De agradecimiento al Señor, solo quiero leer un salmo, acá en Salmos 46. Gracias, Jesús. ¿Qué dice? Ayúdanos, Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón de la mar. Con esto agradezco al Señor, que el Señor siga bendiciendo. Gloria a ti, Jesús. Amén, hermano. Cantamos un corito todos juntos, después nuestro hermano Matías tiene lugar y después las hijas de nuestro hermano Jesús Luis también pueden pasar a alabar a Dios. Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Está aquí, tú no lo ves. Está aquí, tú no lo ves, para salvarte, para sanarte y para darte libertad. Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, con tu bendición, quédate, Señor, aquí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. Ardiendo el fuego en mi alma está, ardiendo el fuego en mi alma está. Gloriosa llama me limpiará, oh aleluya, ardiendo el fuego está. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder, y en nuevas lenguas quiero hablar como señal, que estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu, en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. Gracias, Jesús. Saluda a la iglesia, a los hermanos en esta noche, a la juventud con la paz del Señor. Doy gracias a Dios, hermano, de llegar en esta noche para poder compartir este culto. Bendito sea el nombre del Señor, ya donde el Señor nos está hablando a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, el propósito con el cual yo vine era que Dios hable con mi vida. Decía, Señor, yo quiero que usted hable a través de una palabra, Señor, de tu siervo, de algún profeta. Señor, mueve a tu siervo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y desde que llegué, apenas doblé mi rodilla, escuchaba esta hermosa palabra, hermano, que quiero volver a compartirla con ustedes. Se encuentra en 1 de Juan, capítulo 2. Bendito Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Verso 13 en adelante, dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis
al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén a la palabra del Señor. Aleluya. Esta palabra hablaba a mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, dice aleluya, este hermano, aleluya, cual escribió esta carta. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Aleluya, y habéis vencido al maligno. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuántas veces nos consideramos jóvenes, nos consideramos débiles. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Yo muchas veces decía, Señor, yo soy débil, no puedo vencer. Pero la palabra del Señor me estaba diciendo desde un principio, usted es fuerte, usted puede vencer porque mi palabra permanece en tu vida. Aleluya, desde el momento que usted oye la palabra del Señor y usted comienza a guardarla, bendito sea el nombre de Dios y permite, aleluya, que esta palabra pueda hacer efecto en tu vida. Aleluya, esta palabra comienza a trabajar en mi corazón y en tu corazón. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Y cuando vienen las artimañas de este enemigo, podemos nosotros sacar esta palabra y decirle a este enemigo, no, usted no puede con mi vida, porque el Señor está de mi lado. Aleluya. Y por su palabra yo soy fuerte. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. A veces parece difícil plantarnos, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuántas veces estamos, aleluya, nosotros mirando, aleluya, con ojos codiciosos, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Le digo, hermano, porque yo estaba así, aleluya, mirando, observando este mundo, queriendo probar lo que había. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué? Aleluya, Dios había marcado un plan, y cuando Dios marca un plan, este enemigo, por más, aleluya, que él ponga trabas, él quiera, aleluya, tender un lazo, aleluya, siempre va a haber un padre, una madre, un obrero, un siervo de Dios que va a estar doblando su rodilla y orando por tu vida. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. Aleluya, muchas veces me he levantado de madrugadas, aleluya, porque no he podido dormir, daba vuelta de un lado a otro y me levantaba a tomar agua. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Yo todavía estoy viviendo ahí con mis padres, bendito sea el nombre del Señor. Y uno cuando está con los padres se siente seguro, bendito sea el nombre del Señor. Y una madrugada me levanté, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, y por curiosidad, aleluya, escuché un ruido en las piezas de mis padres y caminé despacio. Y aleluya, entré, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, y lo único que escuchaba eran unos llantos ahí que estaba orando despacito con voz baja. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, estaba ahí arrodillado, mi papá y mi mamá, y estaban orando, ellos dos ahí al lado de la cama a la madrugada, y decían así de esta manera: Señor Jesús, mira por mi hijo Matías, él es tu siervo, Señor. Aleluya, yo sin saber muchas veces, durmiendo grande, bendito sea el nombre del Señor, y alguien habiendo orando por nuestra vida.
La manda la vagas, tenemos la bagay. Aleluya, a veces hay un siervo de Dios también que se levanta en la madrugada y nosotros le llevamos carga pesada al obrero. Aleluya, a veces somos desobedientes, somos tercos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, pero el amor de Dios es tan grande. El amor de Dios es tan grande, aleluya, que nos sigue dando oportunidades. Él nos sigue dando oportunidades. Aleluya. Dios está hablando en esta noche, en este lugar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Yo ya estoy sintiendo la gloria del Señor. Yo desde el momento en que doblé mi rodilla, aleluya, ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Ya Dios me habló por su palabra. Aleluya, no sea usted. Me estaba diciendo, Matías, vos no sos débil, vos sos fuerte. Nada más que vos sos desobediente. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Usted fuerte. Bendito Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Usted puede vencer. Bendito. Aleluya, pero no queremos muchas veces, aleluya, acatar la palabra de Dios en nuestro corazón. Aleluya. Amás, alaba, Hay poder en tu nombre, Jesús. aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Voy a cantar al Señor y ya voy a ocupar mi asiento. Aleluya. Aleluya, gloria sea el nombre de Dios. Bendito Dios. Aleluya. Santo eres Jesús. Aleluya. Yo era para ser un árbol en medio de nada. Sinceramente no entendí cuando él me cortó. Parecía que yo estaba bien ahí donde estaba. Después de cortarme en el suelo, él me dejó. Mas de repente él regresa y me toma de las manos. Ahí voy andando yo con las manos de él sobre mí. Hasta ese momento no entendía nada. Más que hacer si él es quien lo quiere así. De repente fui directo al tabernáculo. Me colocaron frente al arca del testimonio. Aquello que era un árbol en medio de nada. Sinceramente todavía estaba sin entenderlo todo. Mas de repente una presencia gloriosa me visita. Y por la madrugada comencé a florecer. No sé si alguien aquí está entendiendo. Mas la vara que hoy estoy hablando, hoy es usted. Va a florecer, va a florecer. Dios marcó esta noche para decirte que va a florecer. Va a florecer, va a florecer. Puede estar cortado, puede estar secado, mas va a florecer. Tu matrimonio va a florecer, tu familia va a florecer, tu casa va a florecer, tu ministerio va a florecer. Va a florecer, va a florecer. Dios
nos marcó esta noche para decirte que va a florecer, va a florecer, va a florecer. Puede estar cortado, puede estar secado, mas va a florecer. Amén, aleluya. Dios te bendiga en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Va a florecer. Dios va a dar victoria en esta noche. En tu hogar, en tu vida espiritual. Si usted está procurando, está luchando, ya la palabra del Señor está hablando con usted. Permítale a Él obrar en esta noche. Aleluya, no queda ahí enmudecido. Dígale: Señor, en esta noche yo quiero sentir tu poder, Señor. Yo quiero ser transformado nuevamente. Necesito que usted, aleluya, quiebre este corazón de carne. Aleluya, este corazón de piedra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y deposite nuevamente tu gracia en mi vida, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya, vamos a hacer esta oración como hizo su siervo David. Aleluya, no aparte de mí tu Santo Espíritu, Señor. Aleluya, pero en esta noche yo quiero ser renovado. Yo quiero ser bautizado, Señor. Pídale que Dios tiene para darte. Amén. Bendito Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Saludos a todos los hermanos con la paz del Señor. Contenta y agradecida con el Señor por estar en su casa de oración. En agradecimiento al Señor me estoy dando una alabanza. Saludos a los hermanos con la paz del Señor. Es tan bueno ver tu gloria derramarse en este lugar. Es tan grande oír a tu pueblo bendecir tu nombre. Oír tantas palabras del cielo que medicina es para el pueblo. Las alabanzas ungidas que hacen que mis luchas se olviden. Es tu presencia, mi Jesús, que hace la diferencia. Y es tu Espíritu Santo que restaura y renueva. Es tu gran amor que llena cada rincón de mi vida. Siento paz al tenerte a mi lado. Toda carga se termina. Y mi presencia no es la que hace diferencia en este lugar. Solamente la tuya que siempre ha estado para ayudarnos. Si ya intentaron callar hasta mi voz, por tu misericordia no lo han conseguido. Y es porque hay millones de motivos para exaltarte en alta voz. Es tu presencia, mi Jesús, que es la que hace la diferencia. Y es tu Espíritu Santo que restaura y que renueva. Y es un gran amor que llena cada rincón de mi vida. Siento paz
hace diferencia en este lugar. Solamente la tuya que siempre ha estado para ayudarnos. Si ya intentaron callar a esa voz, por tu misericordia no lo han conseguido. Y es porque hay millones de motivos para exaltarte en alta voz. Es tu presencia, mi Jesús, que es la que hace la diferencia. Y es tu Espíritu Santo que restaura y que renueva. Y es tu gran amor que llena cada rincón de mi vida. Siento paz al tenerte a mi lado. Toda carga se termina. Con esta le decimos al Señor y que el Señor siga bendiciendo a continuación. Por eso sé que aún sin palabras el Señor te oirá. Cuando tú te encuentras triste y el desespero existe en entristecerte, la angustia invade tu pecho y no sabes más qué hacer. Cuando te sientas y lloras y no tienes a nadie para ayudarte, apenas doblas tus rodillas y no tiene palabras, comienza a llorar. Aún un gemido el Señor te oirá, y aún sin palabras Él te va a responder. Pues Él entiende cuando tú quieres llorar. Él sabe todo, aún antes que hables. Él conoce tu sufrimiento y tu dolor. Sabe perfectamente dónde estás. Por esto sé que aún sin palabras el Señor te oirá. Al doblar sus rodillas en medio de las lágrimas clamas a Dios. Tu voz es solo un gemido y no tiene palabras para pedir. Y en medio de tu sufrimiento te causa lamento y no sabes qué hacer. Dios responde tu oración, deja al Espíritu Santo hablar hoy por ti. Aún un gemido el Señor te oirá, y aún sin palabras Él te va a responder. Pues Él entiende cuando tú quieres llorar. Él sabe todo, aún
Señor te oirá. Amén. Con eso agradecemos, Señor, y que el Señor siga bendiciendo a continuación. Amén. Dios bendiga a los hermanos. Vamos a escuchar a nuestro pastor en esta noche, en este lugar. Amén. Bueno, saluda a la iglesia con la paz de Dios. Amén. Amén. Gracias al Señor. Bueno, hermano, escuchando tan buenas palabras y mirando la hora que se nos va rapidito, ¿no es cierto? Amén. Gloria al Señor. Sí. Bueno, gracias a Dios. Dios le bendiga a los hermanos, todos los presentes en esta noche. Y bueno, hermanos, es importante poder juntarnos para escuchar sobre todas las cosas la palabra del Señor, ¿no es cierto? Amén. Amén, hermano. Y bueno, gracias a Dios que en esta noche estamos en este lugar, con la ayuda del Señor, para nosotros, como decir, fortalecernos en el Señor, ¿no es cierto? No hay otra forma, gloria al Señor, en el Evangelio. La única forma, gloria al Señor, que está establecida en la palabra del Señor, es predicar la palabra de Dios. Amén. A través de la predicación de la palabra de Dios, gloria al Señor, viene el conocimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Y algo escuché en esta noche cuando llegaba, ¿cierto? Del principio estuve mirando la palabra también, escudriñando un poquito ahí rápido. Y quiero mirar con usted el capítulo 1 del libro de Primera de Juan, gloria al Señor, para mirar un poquito allí, gloria al Señor. Hoy es un culto especial, gloria al Señor, pero también es muy especial la apertura en esta noche. Amén, hermano. Algo, ¿cómo decir? Inusual, escuchar la palabra de Dios. A veces queremos alegrarnos de diferentes formas, pero la parte más importante que tiene el Evangelio, el anuncio del Evangelio, es escuchar la palabra de Dios. Amén. Sin ella es imposible nosotros mejorar nuestra calidad de vida. Amén. Sí, Jesús. Aleluya. Todos tenemos que saber esto, que si no escuchamos, no atendemos, no practicamos, no ponemos por obra, imposible llegar a una victoria. Gloria al Señor. Aunque el Señor dijo en esta noche hay victoria, pero la victoria viene a través del conocimiento de la palabra del Señor y el obrar en la palabra de Dios. Porque a veces yo quiero obrar como a mí me parece, como me gusta a mí, como es mi conocimiento, mis deseos. No. Hay que, aleluya, ajustarse a la palabra del Señor. Como decía el hermano, esta vez nos tocó a todos, aleluya, hacer unos reposos, ¿no? Aleluya. No sé si a usted le tocó, a mí también. Gloria al Señor. Capítulo 1 del libro de Primera de Juan. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor del versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. Esto decía el apóstol Juan escribiendo para la iglesia. En un momento, aleluya, muy difícil, como pasa en estos tiempos, hermano, gloria al Señor, que usted puede mirar donde usted va, en la ciudad que vaya, así sea del otro lado del continente, sea en Europa, sea en Asia, donde usted vaya, hay una iglesia que se acomoda a usted. Gloria al Señor, ¿cierto? A sus deseos. Pero la palabra de Dios no se acomoda con nada. Amén. Aleluya. Nosotros tenemos que adaptarnos a la palabra del Señor. Entonces, gloria al Señor. El apóstol Juan hablaba, gloria al Señor, a la iglesia en esos tiempos y le decía lo que era desde el principio. Gloria al Señor. No mis principios. Gracias, Jesús. Amén. Porque hoy escuché en varios lugares y tuve algunas afrentas con algunos obreros en otros lugares, gloria al Señor, por esta palabra. Pero acá nos habla de qué principio nos habla, de lo que está escrito. Aleluya. Que tenemos que, si estamos fuera
aleluya, estamos, gloria al Señor, sin resultados, gloria al Señor, en la palabra de Dios tenemos que volvernos. Aleluya, gloria al Señor. Entonces decía el apóstol Juan escribiendo a la iglesia, ¿no es cierto? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Él testifica. Aleluya, no solamente que oyó, sino que vio. A lo mejor nosotros no vimos, pero nosotros podemos decir, a mí Jesús me cambió. Aleluya. No sea usted. Aleluya, le dio el conocimiento. Aleluya, para que en esta noche usted pueda estar en este lugar. Para que usted, su familia, gloria al Señor. Aleluya, que en otros tiempos estábamos adorando otra cosa, hoy podemos adorar al Dios verdadero. Aquel que pagó por nosotros, porque gloria al Señor. Hablaba con los hermanos hoy esta mañana y les decía, gloria al Señor, para mirar estos versículos rápidamente, lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de los romanos, gloria al Señor, capítulo 3 de los romanos, gloria al Señor, algo importantísimo, gloria al Señor. Decía de esta manera, capítulo 3, verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahí viene el asunto. Testificada por la ley y por los profetas. Gloria al Señor. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención quiere decir comprado, pagado, aleluya, dado el rescate. Amén. Gloria a ti. En esa condición vivía usted y yo también. Aleluya, pero el día que aceptamos a Jesús en nuestra vida, gloria al Señor, reconocimos que somos pecadores, gloria al Señor, ahí recién comienza, aleluya, la obra preciosa del Señor. Por eso dice, lo que era desde el principio, y el apóstol Pablo escribe algo importante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Así que ya estaba escrito desde antes. Aleluya. Muchos por ahí dicen gloria al Señor, escuchamos varios caraduras que hay por allí. Dice, yo recibí la revelación de Dios. La revelación está escrita. No hay otra revelación. No se equivoque. Aleluya. Pero a mí el Señor me enseñó de esta manera. No está escrito así. Lo que está escrito en la palabra de Dios, eso es lo que vale. Aleluya. Yo me puedo guiar por muchos sentimientos y por muchos deseos, pero no es gloria al Señor lo que testifica la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo para la iglesia, decía de esta manera. Aleluya. Pero ahora, aparte de la ley, como decir, la palabra que escuchamos, que ya vimos, que era anterior a esta, gloria al Señor, se ha manifestado la justicia de Dios. Testificada. Testificada quiere decir aprobada por aquellos que participaron ese día, en esos días. Por eso el apóstol Juan dice, lo que hemos visto y oído, esos os anunciamos. Aleluya. Aleluya. No otra cosa. Amén. Sí. Gloria al Señor. No se confundan estos días, gloria al Señor, porque hay muchas cosas que se está escuchando muy difícil, pero el verdadero evangelio, aleluya, se les ha ocultado a unos cuantos. Gloria al Señor. Porque lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, dice, lo que hemos contemplado. O sea, contemplado quiere decir miraron el resultado. Aleluya. El apóstol Juan podía decir, aleluya, a mí me llevaron preso allá a la isla de Pasmos, pero allá fue Jesús a hablar conmigo, aleluya, en el momento más difícil de mi debilidad, llegó Él, aleluya, y le dijo, Juan, ponte en pie y escribe lo que oyes. Aleluya. Aleluya. Por eso tenemos que entender de qué nos está hablando la palabra de Dios. Aleluya. Porque hoy, gloria al Señor, se anuncia un evangelio muy flaco. Un evangelio, gloria al Señor, que, aleluya, si puede venir como usted quiera. No, no, no. El evangelio es privado de Dios, gloria al Señor. Aleluya. Y la palabra de Dios es soberana, gloria al Señor. No tiene modificaciones, gloria al Señor. Ella aleluya. Es por eso, hermano, entendemos. Aleluya. Y le decía a los jóvenes,
Aleluya. Como decía, gloria para los jóvenes, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. El versículo 13 del capítulo 2 decía: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis lo que es desde, ahí viene otra vez, desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Aleluya. Y algunos dicen, no, yo no puedo. Mentira. Sí que puede. Aleluya. Porque la palabra de Dios dice que ella se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Aleluya. Cuando usted dice, ay, hace tiempo que no me levanto de mañana a orar. Aleluya. Usted le dice, Señor, dame fuerza que necesito orar. Yo le puedo asegurar que te va a despertar. Aleluya. Te va a sacar el sueño. Gloria al Señor. O si no, va a poner algo por ahí, gloria al Señor, para que usted pueda orar. Sí, Jesús. Te va a hacer el espacio que usted necesita. Porque a veces nosotros decimos, no puedo, porque mañana me tengo que levantar a las 4, tengo que viajar, gloria al Señor. Pero gloria al Señor, te puedo decir que en algún momento te va a quitar el sueño. Usted va a probar lo que es la oración de 3, 4, 5 horas y después levantarse e ir a trabajar. Gloria al Señor. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a vivir muy cómodos. Gloria al Señor. La comodidad, gloria al Señor, nos ha quitado el contacto con el Señor. Nos ha quitado la gracia. Aleluya. Aleluya. Ese poder, gloria al Señor, que Dios coloca en nosotros. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque somos, como decir, gloria al Señor, tenemos una comodidad tan grande, o sea, nos habituamos a esa situación, pero nunca corremos la situación para un costado y seguimos nosotros. Amén. Aleluya. La situación siempre va a estar allí, siempre va a estar la contrariedad, siempre va a estar la lucha, gloria al Señor. Ella no va a ser quitada, porque si no el creyente, gloria al Señor, sigue durmiendo. Amén. Amén, Jesús. Gloria al Señor. Dice en el Antiguo Testamento, hay un libro allí que dice que el Señor no quitó el arte de guerrear a su pueblo. ¿Amén? El arte de guerrear. ¿Sabe qué significa eso? Aleluya, que en tanto, gloria al Señor, alguien te va a incomodar entre la iglesia. Aleluya. Aleluya, para que usted ore un poco, porque ese que está dentro de la iglesia es tu hermano, tu amigo, tu conocido, tu pastor. ¿Y qué le vas a decir? Entonces va a tener que ir a la fuente. ¿Eh? La fuente es la única que te da la solución. Aleluya. Algunos quieren tocar diferentes puertas. Che, mirá que así está fulano y estas cosas. Mirá, está pasando esto. Gloria al Señor. Pero yo le digo, mejor ir a orar. Decirle, Señor, con la misma palabra, está pasando esto, Señor. Aleluya. Y la Biblia que dice, gloria al Señor, que está atento al clamor de los suyos. Aleluya. Su oído está inclinado. Hay poder en tu nombre, Jesús. Aleluya. Aleluya. Ahí está la clave, hermano. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo dijo, gloria al Señor. Aleluya. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, no se vaya de la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. La armadura de Dios, gloria al Señor, tiene un precio para conseguir. Aleluya, no es una armadura cualquiera. Aleluya, no se consigue allí en alguna casa de donde fabrican estas cosas. No. Aleluya, dice tomá. Quiere decir, ahí está, te está esperando. Es el momento, ahora, en este día, hoy ya. Aleluya. Hay poder en tu nombre, Jesús. ¿Por qué? Para que pueda usted resistir. Aleluya. ¿Sabe lo que significa resistir? Aleluya. Oponerse a las opiniones de este enemigo o las ofertas de este enemigo. Quiere decir oponerse fervientemente, firmemente, con cara de bronce. Aleluya. Para poder resistir. Hay poder. Y habiendo acabado todo, estar firme. Dios le bendiga, hermano. Amén, Jesús. Aleluya.
Amén. Vamos a cantar un corito, hermano, en esta noche. También llegó nuestro hermano Ismael, nuestra hermana María. Después nuestra hermana María tiene una alabanza y después nuestro hermano Jonathan también. Glorioso. Gloria a Dios. En este día feliz, en este santo lugar, quiero tener un encuentro con Dios. Su amor es real y en él me gozaré. Quiero tener un encuentro con Dios. Quiero tener un encuentro con Dios. Y en este santo lugar de oración, su amor es real y en él me gozaré. Quiero tener un encuentro con Dios. Quiero tener un encuentro, aleluya, con Dios en este santo lugar de oración. Su amor es real y en él me gozaré. Quiero tener un encuentro con Dios. Amén. Gracias, Jesús. Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Agradezco a Dios esta oportunidad de poder llegar a su casa de oración. Verdaderamente no pensaba llegar en este día, porque bueno, como estamos allá en la iglesia de González Catán y ya los horarios quedan cortos, no pensaba llegar, pero el Señor quería que estemos. Bendito sea el nombre del Señor. A veces necesitamos salir, compartir cultos, aleluya, para poder recibir más bendición. A veces queremos quedarnos tranquilos con un culto, pero dos es más lindo. Bendito sea el nombre del Señor. Recibimos más del Señor. Y así voy a entonar una alabanza. ¿Qué nota? Re. Al diseñar el arca, que el gran Noé formó, Jehová muy bien sabía que no vería el sol.
la lucha cruenta me quiera destruir, o bien quizás te sientas a punto de morir. No temas ni desmayes, tu vista eleva fiel, y así en tu ventana verás a tu Señor. No temas, hijo mío, si sopla tempestad, si miras hacia arriba, tu Redentor verás. Gloria a Dios, aleluya. No temas, hijo mío, si sopla tempestad, si miras hacia arriba, tu Redentor verás. Amén. Gracias, Jesús. Saludos a los hermanos con las paz del Señor, hermanos, esta tarde. Amén. Saludos a los hermanos con las paz del Señor, hermanos, en esta tarde, en esta Amén. noche. Somos demasiado y parece, no sé si porque estamos lejos, no se escucha muy bien. Bendito Jesús. Pero vinimos a adorar al Señor, ¿verdad, hermano? Creo que usted también vino a adorar al Señor, aquel que se merece toda la gloria, la honra. Yo le voy a decir la verdad porque delante del Señor no podemos tener nada escondido. Yo no estaba por venir porque estaba medio luchado. Bendito. Dije, Señor, no sé si voy a ir. Parece que el hermano Huguito me mandó un mensaje, hay un lugar, guardame. Te voy a avisar, le dije, para no mentirle. Porque al creyente, lo digo por mí, nos gusta venir al culto con plata en el bolsillo, contento, con trabajo, con el auto, con la agujita de la nafta bien para el otro lado. Pero en estos días el Señor nos tiene un hornito que parece que cada vez se va subiendo más. De 200 grados, 250, 260, 270. Y ya está llegando a los 300 y parece que no vamos a aguantar. Bendito Jesús. Pero en esta tarde el Señor dice, aleluya, nos habla a través de su palabra, que hemos vencido al maligno y que somos fuertes. Aleluya. Y parece que no podemos adaptar esta palabra para nosotros porque estamos callados y no creemos. Me arrodillé y le dije, Señor, voy a entregar esta carga en tus manos porque a veces entregamos en manos equivocadas. A veces nos gusta publicar en el estado estoy mal para que nos pregunten. Aleluya, pero en esta tarde le dije, Señor, voy a ir al culto y voy a entregar esta carga en tus manos, porque si yo la sigo sosteniendo, no sé si voy a soportar. Aleluya, bien sincero, porque delante del Señor no puedo esconder nada, no puedo venir a fingir a alguien que no soy. Aleluya, y vine con mis pocas fuerzas, pero creyendo que el Señor iba a hablar conmigo en esta noche. No porque hay visita, porque vino fulano, sino porque el Señor está aquí con nosotros. El Espíritu Santo, el que escudriña mi corazón y el tuyo. Aleluya, usted sabía que no hay culto feo cuando el creyente viene con un corazón dispuesto. No echamos la culpa, no, si el hermano Adrián cantó cualquier corito y el culto estuvo medio pesado. Nosotros venimos con nuestra carga, aleluya, y no podemos decir un gloria a Dios sincero del corazón. Aleluya, en estos días hablaba el Señor y me decía, el Señor te va a bendecir, va a haber victoria, ven contento, viva a mi casa. Me decía hermano Elías, hay tantos presupuestos para hacer, de 10 presupuestos él hacía los 10, nadie te llamaba. Si antes te llamaban 10, llaman 5, llaman 4, pero el Señor es el que nos sostiene, el Señor es el que nos da la fuerza. Eso nos pasa a nosotros a veces por depositar nuestra confianza en brazos de carne y no en aquel que todo lo puede. Yo le invito a usted a estar alegre con un corazón sincero, abierto, para que el Señor haga una obra entre nosotros en esta noche. Si no va a ser en vano usted venir de tan lejos. Yo de José Cepaz, si no digo, Señor, hace algo conmigo en esta noche. Sin ti nada soy, no voy a ir lejos sin ti. De tu mano mucho no voy a hacer, aleluya. Voy a cantar una alabanza con si los hermanos me pueden acompañar.
aleluya, también en la letra que no recuerdo muy bien, que dice: yo caminé los caminos de este mundo, buscando placeres, buscando tantas cosas, pero ahí no encontré la felicidad, sino aquí en los brazos del Señor. ¿Hay sol mayor? Yo caminé los caminos de este mundo, donde placeres deleita el corazón, pero confieso, feliz nunca he sido, porque no existe al estar lejos de Dios. Como un errante vagué por el camino y en los placeres busqué felicidad, pero hay un sitio para mí como ninguno, donde mi alma encontró felicidad. Oh, mi Jesús, deja que llore y te adore, mi Señor, porque mis lágrimas no puedo contener cuando yo siento tu presencia, mi Señor. Quisiera estar siempre a tu lado y no separarme más, porque en el mundo no hay sitio para mí, donde mi alma se encuentre tan feliz. Aleluya. Adora al Señor, hermano, en esta noche. Aleluya. Aquel que resucitó a Lázaro está aquí con nosotros. Aleluya. Hay poder en ti, Padre amado. Quema todo mal por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche. La victoria a Jesús. Aleluya. Tú, hay poder en ti, Jesús amado. Quema todo mal, Señor. La victoria a tu iglesia, Padre. Solo en ti hay poder, solo en ti hay poder, Jesús. Aleluya. Glorioso Dios. Santo. Tú curaste y vendaste mis heridas. Cuando a la vera del camino me quedé, muchos pasaron por mí sin socorrerme y me dejaron solo con mi dolor. Pero tú fuiste el buen samaritano, que conmovido al verme en mi dolor, detuviste tu andar para ayudarme, y en tus brazos me llevaste al mesón. Oh, mi Jesús, deja que llore y te adore, mi Señor, porque mis lágrimas no puedo contener cuando yo siento tu presencia, mi Señor. ¡Aleluya!
está. ¡Aleluya! Siempre a tu lado y no separarme más. Porque en el mundo no hay sitio para mí, donde mi alma se encuentre tan feliz. Una vez más, hermanos, todos juntos, cante al Señor. Oh, mi Jesús, deja que llore y te adore mi Señor. Quema todo mal. Porque mis lágrimas no puedo contener. Cuando yo siento tu presencia, mi Señor, quisiera estar siempre a tu lado y no separarme más, porque en el mundo no hay sitio para mí, donde mi alma se encuentre tan feliz. Amén, hermano. Gloria a Dios. Así como estamos, hermano, hacemos una oración a Dios. Padre bueno, en el nombre de Jesús en esta noche, Señor. Hay poder y victoria en tu nombre, Señor. Hay poder y victoria en tu nombre, Jesús de la gloria. En esta noche, Señor, solamente en ti, Señor, estamos en esta noche. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Solamente por tu Espíritu Santo, Señor, solamente por tu Espíritu Santo. Solamente por tu gracia, solamente por tu misericordia, Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder y victoria en tu nombre, mi Dios. Hay poder y victoria en tu nombre, Jesús de la gloria. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, gracias, mi Dios. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor. Hoy venimos a tus pies para invocar tu nombre y adorar. Hoy venimos a tus pies para invocar tu nombre y adorar. Hoy venimos a tus pies para invocar tu nombre y adorar a Él. Adorar a Jesús, Señor. Olvidemos lo demás, pensemos solo en Él para adorar. Olvidemos lo demás, pensemos solo en Él para adorar.
hacemos solo en Él para adorarle a Él. Adorar a Jesús, Señor. Santa mano elevar y bendecir su nombre y adorar. Santa mano elevar y bendecir su nombre y adorar. Gloria, Señor. Y bendecir su nombre y adorar a Él, adorar a Jesús, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay poder en tu nombre, Jesús. Hay poder en tu nombre, Jesús. Hay poder en ti, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria, Santa. Dios de la gloria, Dios de la gloria. Hay poder en ti, Jesús. Hay poder en ti, Jesús. Rey de la gloria, Rey de la gloria. Querido Dios. Amén, hermano. Tomen asiento. Antes de juntar la ofrenda, tomen asiento, hermano. Vamos a escuchar a nuestro hermano Tino en esta noche. Aleluya. Saludo con la paz de Dios, hermanos. Amén. Dice en el Salmo 119, versículo 9 creo que es. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Amén. Gloria al Señor. Este David, este hombre que escribió este consejo, fue un joven que dice la palabra de Dios que él se crió allá en las ovejas. Él estaba cuidando las ovejas de su padre. Y ahora yo me pongo a pensar que cuando uno está solo, ¿cierto? Es más propenso a ser macana. Porque ahí no está el pastor, ahí no está el dirigente de joven, ahí no están los hermanos. Gloria al Señor. Pero están los ojos de Dios. Y este David dice que era, gloria al Señor, un varón temeroso de Dios. Gloria al Señor, que guardaba la palabra de Dios. Él podía fugarse quizás por las noches, andar por ahí, gloria al Señor, en una ciudad cercana, quizás donde él estaba apacentando aquellas ovejas, abandonar y ir a disfrutar, como está el lema hoy del mundo, diciéndole a los jóvenes, disfrutá. Disfrutá ahora que sos joven. Gloria al Señor. Pero dice la palabra de Dios que nosotros debemos escapar, porque la juventud es vanidad. Gloria al Señor. La adolescencia y la juventud son vanidades. Y debemos escapar de esa etapa de nuestra vida. Debemos madurar en el conocimiento de la palabra de Dios y en lo que Dios quiere hacer de nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Este David llegó a ser rey de Israel, rey sobre el pueblo de Dios, porque en su corazón había este temor. En tu vida, en esta noche, querido joven, está este temor. Gloria al Señor. Cuando usted está allá en la facultad, cuando usted está en tu colegio, cuando estás con tus compañeros que nos sirven a Dios,
¿Será que hay temor de Dios en tu vida? Gloria al Señor. Solamente Dios sabe. Gloria al Señor. Pero esto va a ser manifiesto de aquí a un tiempo. Porque gloria al Señor dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Bendito. Gloria al Señor. Las decisiones que usted hoy como joven está tomando van a repercutir en tu futuro. Gloria al Señor. Si usted quiere tener un mañana, un futuro asegurado en las manos del Señor, sirva a Dios, guarde la palabra de Dios y Él te va a honrar cuando fuera el tiempo. Amén. Porque todo tiene un tiempo en la vida. Gloria al Señor. Todo tiene gloria al Señor, un proceso. No es de la noche a la mañana. Pero quiero decirte que si usted obedece la palabra de Dios y sigue los consejos del pastor, sigue el consejo de aquellos hombres que Dios puso en su pueblo, usted va a tener victoria. Gloria a Dios. Yo un día me puse de novio guau. Ya tenía 22 años y tenía un buen trabajo. Y me puse de novio guau. Vio el novio guau, no avisa nada a nadie, ni al pastor, ni a la iglesia, ni a nadie. Y me fui a visitarle a mi pastor allá en San José. Y llegué y le di un abrazo al pastor. Le dije, Padre Dios, Dios te bendiga, pastor. Le fui como canchereando al pastor. Y el pastor ni me dijo, Padre Dios. Me dijo, hay una mancha en tu vestidura. Y si tú no sacas esa mancha, por siempre el enemigo te va a judiar. Y llegué acá a Buenos Aires y deshice todo eso. Aleluya. La madre quedó llorando, la novia guau también. Y pasó el tiempo y oré al Señor. Le dije, Señor, yo necesito una compañera, yo quiero servirte. Porque siempre ese es lo primero que le decimos a Dios. Le decimos, yo quiero una compañera, un compañero, porque ahí yo te voy a servir. Mentira. Usted no le sirve hoy a Dios, menos cuando usted va a tener una compañera, un compañero a tu lado. Gloria a Dios. Bueno, Dios me concedió y pude blanquear todo, porque hay que blanquear. Hay que blanquear los asuntos. Aleluya. Porque si usted no blanquea, usted pasa vergüenza. Se levanta el profeta, te va a mandar a arreglar la vida. Y ahí te quiero ver, muchacho. Y bueno, fui de vuelta a visitar a mi pastor allá en Misiones. Y fui, lo mismo le hice. Le dije, Padre Dios, Dios te bendiga, pastor. Qué lindo poder ver tu rostro. Y él me dijo, qué devotino. Y mirá, ahora estoy de novio, pastor, y presenté allá en la iglesia. ¿Quién es? Y la hija de un arpista. Capaz que vos le conocés. Y él me dijo, esa va a ser tu compañera. Y bueno, me casé acá en este lugar hace 12 años. Acá está mi esposa, mis hijos. Estoy bendecido y agradecido a mi Dios. Dios me ha dado todo. Aleluya. Aleluya. Dios me ha honrado. Dios me ha bendecido. Y lo que yo no pensaba tener hoy tengo. Porque Dios me hizo tener. Bendito. Vine con un bolso de ropa en 2012. Gloria a Dios. Pero hoy estoy bendecido. Tengo una casa. Tengo un vehículo. Tengo un trabajo. Tengo una esposa, tengo un ministerio. Y si no le sirvo a Dios es porque no quiero. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, porque algunos le quieren culpar. No, yo no sirvo a Dios porque pasé esto en la vida, me arruinaron. Mentira. Usted no sirve a Dios porque usted no quiere. Bendito Jesús. No, porque yo no tuve un papá que me aconsejara. Mentira. Usted tiene la palabra de Dios. Es el mejor consejo para ti. Bendito. Y si usted sigue eso, tus pies no van a rebalar nunca. Jamás. Amén. Hasta acá nomás me quedo. Voy a cantar una alabanza en sol mayor. Si puede acompañar a los músicos, yo voy a cantar. Usted ayúdeme porque es muy fácil esta alabanza. Y bueno, yo ahora soy un ancianito de la iglesia. Recién. Nuevito, hermano. Y ustedes me van a ayudar y van a orar por mí. Amén. Pero yo no puedo dejar aquello que el Señor me ha dado. Es el cántico. Dios me enseñó, yo no sabía cantar ni el arroz con leche. Cuando cantaba la asustaba a Sandra. Pero bueno, ahora estamos más o menos ahí. Voy a cantar esta alabanza, ayúdeme, hermano. Dios habló a Samuel, necesito un nuevo rey.
y ya tengo elegido. Ve a la casa de Isaí y allí te voy a decir cuál va a ser ungido. No mires las apariencias, por más lindo que parezca, escucha lo que te digo. De a uno fueron pasando, Samuel seguía esperando, pero ninguno fue elegido. Los ojos de Jehová están sobre los humildes. ¡Aleluya! No importa dónde estás, Él te manda llamar. ¡Aleluya! Para Él no hay imposible. Si estás siendo despreciado, o tal vez en el olvido, pero ahora ponte en pie, solo tienes que creer, tú también serás ungido. Con todos estos tus hijos, así preguntó el profeta. Y aún me falta el más pequeño que está allá en el campo guardando mi palabra. Entonces viva Jehová, que mientras él aquí no está, no me sentaré a la mesa. ¡Aleluya! Ahí va llegando David. Samuel se levanta a ungir con aceite su cabeza. Los ojos de Jehová están sobre los humildes. No importa dónde estás, Él te manda a llamar. Para Él no hay lo imposible. Aleluya. Si estás siendo despreciado, o tal vez en el olvido, pero ahora ponte en pie, solo tienes que creer, tú también serás ungido. Hay poder en tu vacía. Aleluya. Gloria. Señor. Amén. Amén, hermano. Colóquese de pie. Colóquese de pie, hermano. La hora ha llegado. Gloria al Señor. La banda va a entonar un himno ya para entregar a nuestro hermano José Luis en esta noche. Con libertad, hermano, para que cante, para que predique. Decía el hermano que la ofrenda de hoy es reforzada, así que Dios bendiga a la iglesia.
Ya después, hermano, de juntar los diezmos, las ofrendas, nuestro hermano José Luis queda con libertad, hermano. $260 adhesiones. Qué paz que tú me das, paz que antes ignoré. Todo nuevo se tornó desde que su paz ayer. Al final en desespero di que yo no puedo más. En el cielo y respuesta, todo hecho por tu paz. Oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré. Todo nuevo se tornó desde que su paz ayer. De mis obras despojado, vi la obra de Jesús, que la redención fue hecha por la sangre de su cruz. Oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré. Todo nuevo se tornó desde que su paz ayer. Oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré. Todo nuevo se tornó desde que su paz ayer. Amén. Oramos a Dios, después nuestro hermano José Luis. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, bendice tu iglesia, Señor, bendice tu pueblo, Padre de la gloria, Rey de la gloria, Señor, bendice tu siervo. A continuación, Señor, derrama, Señor, de tu gracia, de tu presencia, Señor, de tu Espíritu Santo. Danos victoria en esta noche, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada hermano, cada hermana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, hermanos, ya nuestros hermanos. Saludos a los hermanos con la paz del Señor. Realmente, hermano, contento, alegre con el Señor por estar en medio de ustedes. Gloria a Dios, mis hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Si bien estamos retirados de este lugar, pero hoy podemos estar con ustedes porque Dios así lo quiso, hermano. Gloria a Dios. Porque si fuera por nosotros no podríamos estar en este lugar. Pero como tenemos a un Dios que todo lo puede y Él hace suple toda necesidad, aleluya, hoy estamos en medio de ustedes. Aleluya, gloria a Dios, hermanos queridos. Traigo los hermanos del pastor Hugo Acosta del lugar de Bahía Blanca. Gloria a Dios, no sé si le conocen a los hermanos. Gloria a Dios, aleluya, realmente
aleluya, cuando habíamos llegado acá, también ya mandaba mensaje, que no me olvide los saludos. Así que ya entrego los saludos a nuestra hermana Teresa, aleluya, y nuestro pastor de aquel lugar de Bahía. Gloria a Dios, Dios bendiga a todos los hermanos queridos, y mientras estaban en el culto, hermano, escuchando, gozándome, aleluya, sintiendo su presencia, aleluya, porque eso es lo esencial, hermano, poder venir a su casa de oración y sentir que Dios habla con nosotros. Gloria a Dios. Y mientras escuchaba a lo largo los versículos que compartían los hermanos, aleluya, gloria a Dios, y Dios, aleluya, ponía en mi corazón, gloria a Dios, una palabra para compartir con ustedes. Yo quería solamente alabar el nombre del Señor, gloria a Dios, y aleluya, le digo a nuestro hermano Lucas, evangelista, ¿no? Le hice una seña, como a gloria a Dios, aleluya, pero sé que Dios es el que pelea por cada uno de nosotros, hermano. Aleluya, ya contento con Dios porque Dios habló con mi vida y Dios va a hablar con la suya también, hermano. Aleluya, usted sabe, hermano, de que mientras escuchaba a nuestro hermano Jonathan, gloria a Dios, aleluya, si bien, aleluya, él decía, no, medio luchado, gloria a Dios, usted sabe que en Bahía estamos igual, hermano. Gloria a Dios, usted sabe que veníamos muy bien, gloria a Dios, bendecido de parte del Señor. Bueno, y tocó trabajar en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, y bueno, estamos ahí como encargados, guau, como dicen, gloria a Dios, ahí, tu hermano Hugo nos puso al frente de la construcción, gloria a Dios, y bueno, estábamos ahí con mi primo Emanuel Moreira, y yo hoy le digo una semana antes, le digo, mirá que cuando yo empiezo a trabajar en la iglesia, se corta todo, no se cierra todo, es como que Dios dice, bueno, ya trabajaste mucho para vos, ahora te toca trabajar para mí. Gloria a Dios en lo material. Y el hermano me dijo, no pasa nada, gloria a Dios, algo siempre hay. Hermanos queridos, usted sabe que se cerró durante 3 semanas casi el trabajo. Gloria a Dios, aleluya, pero contento. Y cuando íbamos a la casa del Señor, resonaba ese lindo himno 150 de Sión. Soy feliz en el servicio del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos son felices en el servicio del Señor? Gloria a Dios, aleluya. Y si hay algo que he aprendido, hermano, ya voy a estar alabando el nombre del Señor y haga Dios mediante como Él quiera hacer. Aleluya. Cuando el Señor me ponía en el horno, gloria a Dios, aleluya, parecía que tenía poca fuerza para servir al Señor. Pero parecía que cuando alababa el nombre de Dios, aleluya, Dios me renovaba. Gloria a Dios, y yo vi como Dios renovó a nuestro hermano en esta noche, en este lugar. Aleluya, así que solamente hay que esperar en el Señor. Quiero alabar el nombre del Señor, gloria a Dios, con una alabanza en re mayor. Gloria a Dios, aleluya. Los hermanos quizás ya me han escuchado cantarla, gloria a Dios, pero aleluya, sé que el Señor tiene bendición en esta noche para ustedes. Y luego voy a estar compartiendo una palabra, siguiendo el hilo, como dicen, ¿no?, de la apertura que trajo nuestro hermano. Gloria a Dios, aleluya, y sabiendo de que Dios va a hablar con los jóvenes de este lugar. Contar también, hermanos, cómo el Señor habló con mi vida. Gloria a Dios, que sea usted me ve en este lugar alabando su nombre, pero tengo luchas constantes día tras día. Pero hasta aquí el Señor me ayudó. Tengo una palabra para ti. No desanimes. Todo lo que usted pidió a Dios ya está en camino. Esos días Dios debió llorar en un rincón escondido. Tú no conseguías hablar, pero escuchó tu gemido. Mas el Dios que me envió aquí lo sabe todo.
tu alma. Él seca esas lágrimas de tu rostro y trae la calma. Va a pasar. Yo sé que esa lucha, hermano, va a pasar. Yo sé que está doliendo, no va a querer parar. No dejes que la esperanza se muera en ti. Tú necesitas creer. Va a llegar la solución para todo. Va a llegar. Vas a tener de vuelta todo lo que perdiste. Solo no desesperes por el amor de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Dios está en esta noche en este lugar. Te alabo, Señor Jesús. Mas el Dios que me envió lo sabe todo. Cambiar tu rumbo. Él está enviando el consuelo para tu alma. Él seca esas lágrimas de tu rostro y trae la calma. Va a pasar. Yo sé que esa lucha, amigo, va a pasar. Yo sé que está doliendo, no va a querer parar. No dejes que la esperanza se muera en ti. Tú necesitas creer. Va a llegar la solución para todo. Va a llegar. Vas a tener de vuelta todo lo que perdiste. Solo no desesperes por el amor de Dios. Va a pasar. Va a pasar. Va a pasar. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto creen que va a pasar? Manaste begué y soró. Aleluya. Antes de ir a la palabra, hermanos queridos, mientras nuestro hermano cantaba esta alabanza, gloria a Dios, aleluya, de cuando Samuel, aleluya, fue a ungir a este David, gloria a Dios, aleluya, mientras estaba en mi asiento, gloria a Dios, aleluya. Dios decía de esta manera, hermanos queridos, decirle a mi siervo, gloria a Dios, que llegó el tiempo de ungir. Manaste begué y soró. Manaste begué y soró. Aleluya, gloria a Dios. Pero que no te apresures, dice el Señor. Todavía hay algunos que están en el campo junto a las ovejas, dice Jehová tu Dios. Yo te voy a mostrarte, dice Jehová. Manaste begué y soró, manaste beguenda. Gloria a Dios, no te apresures, dice Jesús. Este Espíritu Santo que está en esta noche, en este lugar, gloria a Dios, hermano.
Dios usó un vaso, hermano querido, gloria a Dios, y dijo, habla cuanto ponga en tus labios. Gloria a Dios, y voy a hacer como Dios quiere que haga. Gloria a Dios, aleluya. A veces nosotros miramos un mal corpulento, el de más batalla, el de más guerra, como hizo Samuel, pero Dios mira el corazón del hombre. Manastere beguey, soro manastere begenda. Gloria a Dios, aleluya. Quiero compartir con ustedes, hermanos queridos, la palabra del Señor que compartía nuestro hermano como apertura. Gloria a Dios, el último capítulo, capítulo 14, versículo 14 de 2 de primera epístola de San Juan. Gloria a Dios, dice así la palabra del Señor, el capítulo 2, versículo 14. Os es escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Yo tenía, hermano querido, sabía que era culto de joven en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Allá en Bahía a veces, gloria a Dios, nos dan para terminar los cultos, predicar en campaña, gloria a Dios. Pero siempre cuando salgo a algún lugar, siempre me dan para cantar, gloria a Dios. Así primera vez que me dan para traer una palabra, gloria a Dios. Pero lindo, hermano, porque hay culto de joven. Aleluya, gloria a Dios. Quizás no somos tan jóvenes, pero hemos pasado por lo que hoy pasan los jóvenes también, hermano. Y me gozaba en esta noche cuando nuestro hermano hablaba, ¿no?, de cuando él le pidió al Señor, y cuando Dios dice no, es no, hermano querido. No hay un medio, no hay sombra de variación, no es, a ver, voy a convencerle al Señor. No, Dios dice no y es no. Yo no sé qué es lo que está pasando, hermano, a los jóvenes de este lugar, pero déjeme decirle, gloria a Dios, que usted es fuerte. Gloria a Dios, aleluya, y usted venció ya. Gloria a Dios, por medio de Jesucristo ya vencimos al maligno. Gloria a Dios, en esta noche es un día de victoria, una noche de victoria. Gloria a Dios, aleluya. Manastere begen de soma. Usted sabe, hermano, no quiero ser muy extenso. Gloria a Dios, como dicen, yo soy tiro corto, gloria a Dios, aleluya. No se espere que voy a estar mucho tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Cuando tenía 19 años, hermanos queridos, vino una hermana y me entrega un mensaje y me dice, mirá, José Luis, una diaconisa, mirá, José Luis, vos sabés que estaba orando y yo te vi ahí en una visión. Gloria a Dios que vos entrabas a la iglesia semidesnudo. Y cuando esta mujer, aleluya, gloria a Dios, esta hermana me habló, gloria a Dios, usted sabe que fue como una espada que atravesó mi corazón. Gloria a Dios, yo estaba confiado. Me daban para cantar y yo decía, gloria a Dios, era mi pensamiento. Dios está conmigo, no oraba, no buscaba de Dios, pero en la gracia actuaba, gloria a Dios, aleluya. Y yo confiado en eso, gloria a Dios. Pero cuando empecé, hermano querido, me entristeció tanto que, aleluya, junto a otro joven más dijimos, mirá, vos sabés que me habló así el Señor y me entró una tristeza. Y bueno, yo también, dice, gloria a Dios, quiero sacar un tiempo para Dios. Y es ahí donde Dios contesta, a solas con Dios. Gloria a Dios, no viviendo de la oración del pastor, del encargado, sino a solas con Dios. Ahí es donde usted va a ver la mano de Dios obrando en su vida. Gloria a Dios, aleluya, querido joven. Nos fuimos a un anexo, gloria a Dios, retirado en el lugar de Bahía, Médanos, 40 kilómetros. Nos quedamos 11 días en la iglesia. No es para vanagloria, hermanos queridos, podíamos hacerlo, porque queríamos que Dios nos hable. Gloria a Dios, y una de mis peticiones era, Señor, yo quiero que tú me des esa vestidura. Señor, yo quiero estar vestido, gloria a Dios, aleluya, sin mancha, sin arruga. Quiero tener tu presencia en mi vida. Quiero que tú me des gracias, Señor. Yo estaba empezando a alabar el nombre del Señor. Y cuando el pastor dijo, usted no va a notar cuando usted esté 3 horas, 4 horas. Recuerdo, hermanos queridos, que entré a las 8 de la mañana, nos turnábamos para orar. Gloria a Dios, así en la madrugada también, esperando que Dios nos conteste mis 3 peticiones y las 3 peticiones de este joven. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando entré a orar, hermanos queridos, entramos
a las 8 de la mañana. Y cuando yo me desperté, hermanos queridos, gloria a Dios, aleluya, levanté de la oración, aleluya, me acuerdo que estaba ahí arrodillado y este joven me miró y me dijo, anda a fijarte al espejo en el baño. Mis párpados estaban salidos para afuera, parecía todo hinchado, hermanos queridos, para afuera, como que me hubiesen picado avispas en la vista, pero yo no recordaba nada, solamente ahí entendí, hermano, lo que es, hay un huerto, do Cristo espera, que invita a la oración. Es el huerto de dulce oración. Y entré en ese huerto, hermano querido, gloria a Dios. Emanaste begué y soró. Recuerdo, hermano, que Dios, aleluya, usó una hermanita anciana. Y ella vino y me dijo, hermano José Luis, mientras estaba en mi hogar haciendo las cosas, una ancianita como de 80 años, el Señor me dijo, agarra un lápiz, escribí esto y dale a este joven. Yo le estaba pidiendo al Señor que Él me dé esta gracia para copiar alabanza, para hacer que el Señor me dé. Gloria a Dios, pero Dios tenía otros planes conmigo. Gloria a Dios, pero Dios me mostró su misericordia también. Aleluya, gloria a Dios. Él quería que Dios me dé gracia. Ahí entendí, hermanos queridos, Dios usó un vaso en la iglesia y Dios me dijo, por cuanto buscaste mi rostro, yo concedo. Pero ¿sabe qué era lo más importante? Gloria a Dios. Yo quería, gloria a Dios, que Dios me conteste. Gloria a Dios, aleluya, quería una compañera y yo estaba orando. Gloria a Dios, oraba y oraba al Señor. Aleluya, pero oraba por mi vista, oraba lo que yo quería. Gloria a Dios, aleluya, pensando que eso era lo que Dios tenía preparado para mí. Gloria a Dios, por eso cuando Dios nos dice no, aleluya, dice no pude vencer, no somos fuertes. Cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, aleluya, usted es fuerte en Cristo Jesús. Recuerdo, hermanos queridos, que último día, un día sábado como hoy, media vigilia, estaba sentado ahí encostado con mi guitarra y dije, Señor, ya me contestaste 2 peticiones. Mira, Señor, que si yo vuelvo a aquel lugar y vos no me contestás, yo voy a meter la pata y va a ser tu culpa. Gloria a Dios. Yo le decía así al Señor, quería que Dios me conteste. Gloria a Dios, aleluya. Por eso hay que pedir al Señor. No se canse de pedirle a Dios. Él tiene lo mejor para usted y para mí. Recuerdo, hermanos queridos, que estaba por terminar ya. Y entró una hermana de otra iglesia. Si yo le miraba por su aspecto, hermano, diría mundana la hermana. Gloria a Dios, dijo, venimos de otra iglesia, hermano. Y vimos que estaban cantando y preguntamos al portero de media vigilia y queremos compartir con ustedes. Pero quiero también, ya que estoy en este lugar, traer una palabra si me dan permiso. Y le dieron permiso de abajo. Y recuerdo que él habló a este hermano que estaba conmigo y le dijo, no es mi voluntad. Porque si no, aleluya, será de tropiezo. Aleluya, gloria a Dios, y serásme reír de todos. Y recuerdo que estaba al lado de él y le golpeé el hombro así, aleluya, y le dije, ya te habló, negro, ya Dios te habló. Y me dijo este joven, no importa, yo voy a hacer como yo quiero. Hoy, aleluya, anda divagando, un matrimonio destruido, gloria a Dios, hijo por acá, hijo por allá, gloria a Dios, aleluya, yo, aleluya, estaba al lado de él. Faltaban minutos ya para terminar, hermanos queridos. Gloria a Dios, aleluya. Y recuerdo que entró un hombre siempre, nunca me olvido, digo, Señor, tú le mandaste. Nunca más le vi. Entregó su carné, le dio al portero que en ese entonces era nuestro hermano Patricio. Y él se acercó y bueno, y ya estábamos por orar y él pidió una palabra. Y yo estaba luchando ahí sentado, Señor, habla conmigo, Señor. Habla conmigo, Señor. Tú me tienes que contestar. Gloria a Dios, aleluya. Y este hombre empezó a hablar de cuando Josué no consultó a Dios e hizo pacto, el cual no tenía que hacer. Gloria a Dios, guarda cuando Dios le dice que no. Le espera fracaso, joven. Gloria a Dios, espera en el Señor. Usted es fuerte y vencimos, aleluya, al maligno. Y él me habló, gloria a Dios, y cuando él me habla me dice de esta manera, aleluya, por lo tanto, dijo, consultaste a Dios y tu nombre es Luis. Gloria a Dios, mi alma se estremeció. Gloria a Dios, aleluya. Y me dijo, no es mi voluntad.
Y cuando él se da vuelta, hermano, yo dije en mi corazón, ¿pero por qué? Gloria a Dios, vio que el hombre es terco. El joven es terco, gloria a Dios, aleluya. Y cuando se da vuelta me dijo, porque lágrimas de sangre correrán día y noche por tu mejilla, y ese será tu pan. Aleluya, gloria a Dios. Vine a Bahía, hermanos queridos, gloria a Dios, aleluya. Y hoy puedo cantar victoria. Aleluya, Dios me dio 2 hermosas hijas que están en la banda. Esposa, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, que parte, hermano, gloria a Dios, de poder tener y alabar y salir, también es parte de ella. Gloria a Dios, aleluya, por eso en esta noche, querido joven, aleluya, yo sé que acá hay hermanos jóvenes que están pidiendo al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. No se avergüence, hermano, gloria a Dios. Todos pasamos por esto. Como joven, yo quería tener una esposa, quería tener hijos. Gloria a Dios, tener un hogar. Dios me bendice día tras día. Gloria a Dios, aleluya. Quiero compartir con ustedes, hermanos queridos. Y ya vamos a estar haciendo, gloria a Dios, la oración. Dije, yo no soy mucho, hermano, gloria a Dios, de hablar mucho, Gloria a Dios, aleluya, lo justo y necesario, diría mi Padre, que hoy descansa en los brazos del Señor. Gloria a Dios, dice así la palabra del Señor en el libro de Timoteo. Consejo que le daba Pablo. Dice así, hermanos queridos, Timoteo 1, capítulo 3, versículo 3, capítulo 1. Gloria a Dios, primera de Timoteo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Perdón, hermano, segunda de Timoteo. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpieza, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Gloria a Dios, aleluya. Veíamos en el libro de Juan que hablaba a los padres y después hablaba a los jóvenes. Aleluya, y fíjese, hermanos queridos, mientras estaba en mi asiento, aleluya, Dios me traía esta palabra. Gloria a Dios, y cuán importante, hermanos queridos, como siervos de Dios, enseñarle a nuestros hijos, aleluya, que busquen la presencia de Dios. Que ellos nos puedan ver, aleluya, cuando usted va a alabar un nombre, cuando usted va a cantar, aleluya, cuando va a compartir una palabra, que ellos vean que usted tiene, aleluya, unos minutos, unas horas solas con Dios. Aleluya. Aleluya. Voy a hablar cuando Dios ponga en esta noche. Usted quiere ver jóvenes llenos del poder de Dios. Empieza a instruirle de chico en su hogar. Aleluya, para que luego sean siervos y siervas llenos del poder de Dios. Cuando hablaba esto Pablo decía esta fe no fingida. Gloria a Dios. Y hoy es triste, hermanos queridos. Gloria a Dios, jóvenes queridos, padres de familia. Ve ir a hogares de creyentes donde los hijos con su corta edad escuchan cualquier música y su papá, siervo de Dios, no le dice nada. Gloria a Dios, aleluya, ellos pueden hacer lo que quieran. No vaya a ser que se enoje el niño. No vaya a ser que mi hijo se ofenda y no vaya a llamar a la iglesia. No, hay que llevarlo despacito. No, hermano querido. Hay que llevarlo con esta fe no fingida. Aleluya. Con esta palabra firme, hermano querido. Gloria a Dios, aleluya.
Ya me imagino, aleluya, a la abuela de Timoteo, enseñándole a la madre, que luego fue la madre de Timoteo, aleluya, gloria a Dios, diciéndole en su corta juventud, ya esta es la pena, un día yo creí. Gloria a Dios, y de esto no tenés que apartarte. Usted quiere ver días buenos, joven, querido, jovencita. Usted no se aparte de los consejos de su obrero, los consejos del siervo del Señor. Usted va a ver días buenos. Gloria a Dios. Estaba en mi hogar un tiempo atrás, lejos del Señor. Vamos a decir la verdad, retobado, como dijo nuestro hermano. Aleluya, acá no podemos mentir. Gloria a Dios, aleluya, estaba lejos del Señor. Y recuerdo que un día llegué a mi hogar y mis niñas aún más chicas, aleluya, gloria a Dios, y una de ellas estaba bañada en el baño. Y cuando pasé por el pasillo escuché que ella estaba escuchando música reggaetón. Gloria a Dios, y cuando pasé hubo alguien que me frenó y me dijo, mira, esto es lo que estás logrando por tu rebeldía. Aleluya. ¿Qué vas a hacer? Mira tu rebeldía, ¿dónde te está llevando? Recuerdo que fui a mi pieza y me arrodillé y empecé a llorar al Señor. Después iba a la iglesia, empecé a ir otra vez a la iglesia, hermanos queridos, Dios hablaba conmigo, pero había una preocupación. Yo llevaba a mis niñas y mis niñas iban porque yo les llevaba, sinceramente. No era porque ellas querían ir, sino yo les llevaba. Gloria a Dios, ellas estaban en un rincón, pero mi oración era, Señor, ellas son tus hijas. Yo no sé qué vas a hacer con ellas. Hermanos queridos, usted sabe, hermano, que empecé a orar por ellas. Y de un tiempito ahora, hermanos queridos, gloria a Dios, Dios, aleluya, me ha honrado. Hoy, mis hijas, hermanos, que usted le ve acá, martes, iglesia, lunes, iglesia, miércoles, iglesia, jueves, iglesia, viernes, iglesia, sábado, iglesia, domingo, iglesia. Y a veces me dicen, papá, hoy no va al culto vos. Nosotros ya nos vamos porque tenemos ensayo. Gloria a Dios, aleluya. Obedecí la voz de Dios. Y yo estoy mirando los frutos. Manástere vegué y solo manástere veguenda. Llegó nuestro hermano pastor al lugar de Bahía Blanca. Gloria a Dios, aleluya. Y aunque muchos digan, aleluya, el alcahuete, los alcahuetes, hasta de galgos nos han tratado en aquel lugar. Gloria a Dios, aleluya. Pero sabe que miro, hermanos queridos, que por estar al lado del siervo de Dios, hoy tengo muchos beneficios. Y Dios, aleluya, hoy mis hijas, hermanos queridos, no sabían tocar. Hoy están tocando, quizás no muy bien, pero ellas están tocando y se perfeccionan. Llego a mi hogar y aleluya, están sonando los instrumentos de viento. Por ahí parece que ya mucho rato, pero yo les dejo, gloria a Dios. Sigan adorando al Señor. Aleluya, queridos jóvenes, usted venció. Usted vence. Usted en esta noche va a salir de este lugar lleno del poder de Dios. Aleluya, pero empiece usted a reclamarle a Dios, Señor. Usted como padre diga, Señor, dame esa fe no fingida que tenía Eunice. Dame esa fe fingida que tenía la abuela Eloíla. Dame esa fe no fingida para yo enseñarle a mis hijos que hay que servir a Cristo. Nos sentimos mover de la iglesia. Dios nos bautiza con su Espíritu Santo. Estos días hablaba con un hermano y yo le miraba y decía, ya no es lo mismo la iglesia. Ya no hay más mover que antes. Gloria a Dios, mentira del diablo. Este Cristo no cambió, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y si Él quiere bautizar con su Espíritu Santo, Él lo va a hacer. Si Él quiere renovar con su Espíritu Santo, Él lo va a hacer. Gloria a Dios, aleluya. Mire lo que dice más abajo. Trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti. Querido joven, ¿cuál es la fe que tú tienes? ¿Es una fe fingida? ¿O somos genuinos cuando nos paramos en este lugar? ¿Genuinos cuando estamos sentados en este lugar?
está esa fe pura, gloria a Dios, que viene solamente de este poder divino. Gloria a Dios, aleluya. Y empieza a relatarle Pablo y le dice de esta manera, el 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos. Porque no ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios, aleluya. Yo no voy a la iglesia porque me cuesta dejar esto. Gloria a Dios, aleluya. Él nos dio un dominio propio, hermano querido. Gloria a Dios, aleluya. Quizá usted dijo, hoy culto especial, el hermano seguro que va a hablar, que Dios bendice, sí. Dios bendice cuando usted obedece a Dios. Gloria a Maná, seré. Ista mansa, neverestoro. Usted quiere que Dios le bendiga, obedezca a Dios. Antes de salir para este lugar, hermano, gloria a Dios, estaba preocupado porque tenía varias cuentas que cubrir. Y hay un hombre, compañero del siervo del Señor, hermano evangelista Cabrera. Él anda, ¿no?, con sus creencias, ocultismo, todo bandista. Pero si yo le digo que Dios usó a ese hombre para bendecirme durante casi un año, casi. Y si le digo, hermanos, que Dios, que cuando venía para este lugar, Él me llamó y me dijo, tengo que hacer algo en casa, me dice, pero rapidito. Y yo no sabía qué cobrarle, ¿no? Porque digo, era unos minutos nomás. Pero Dios conoce de qué tenía necesidad. Había una preocupación. Y Él me dice, mirá, te voy a dar este dinero. Yo lo quedé mirando como diciendo, me está dando muchísimo a lo que hice. No importa esto. Y cualquier cosa que necesites antes de irte, llamame. Y cuando ya me venía para acá, gloria a Dios, se me manda un mensaje que vaya para la casa. Fui para la casa. Gloria a Dios, me dice. De esta manera este hombre, gloria a Dios, y le encargo sus oraciones. Se llama Ariel Calfueque. Y yo estoy ahí peleando, ¿no? Estoy diciendo, vamos a la iglesia. Es más, le digo al evangelista, vos durante tantos años, compañero tuyo, no le llevaste, pero yo lo voy a llevar. Esa es mi confianza. Y él me dice de esta manera, bueno, me dice, ¿y ya cargaste nafta? No, no cargué nafta. Bueno, me dice, vamos. Él puso su tarjeta y cargó, llenó el tanque, el combustible para venir hasta este lugar. Solamente Cristo, Él nos pide que obedezcamos al Señor. Usted obedézcale. Obedézcale, joven. Gloria a Dios, aleluya. Póngase de pie en esta noche. Y el Señor va a hacer algo en esta noche, hermano. Quizás, gloria a usted diría, gloria a Dios, el hermano vino de tan lejos y nos retó. No, yo no le reté, su palabra nos dice que tenemos que tener esta fe, hermano querido, genuina. Gloria a Dios, aleluya. Podría estar hablando mucho tiempo más. Tenía otra palabra para compartir con ustedes. Gloria a Dios, aleluya, pero el Señor sabe hacer. Aleluya, gloria a Dios. Y bueno, vamos a hacer caso a lo que dijo el Señor. Que hablemos, hermanos queridos, que Él va a hacer grandes cosas. Gloria a Dios. Ahora yo pregunto en esta noche, ¿cuántos jóvenes quieren ser llenos del Espíritu Santo de Dios? Levante su mano al cielo. No importa, dijo el hermano cuando empezó el culto, hasta los 99 años somos jóvenes. Gloria a Dios, aleluya. Yo era un joven rebelde. Recuerdo que fui a un culto especial. Estaba nuestro hermano Camilo Cañuqueo en el culto y me senté atrás del todo. Y yo no estaba orando, yo no le pedía nada al Señor, pero Él sabía que me hacía falta algo. Sin, hermano, saber, pasé adelante. Aleluya, y ese día Dios me llenó de su Espíritu Santo. Gloria a Dios, y de ese día mi vida no fue lo mismo. Gloria a Dios, aleluya. Sé que hay algo en esta noche que el Señor va a hacer en medio nuestro. Aleluya, gloria a Dios. Quiera pasar en esta noche a este lugar. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios obre, hermano querido, en esta noche. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren sentir? Gloria a Dios. El poder de Dios en su vida. Yo quiero sentir cada día más. Aleluya, gloria a Dios. Quiero alabar el nombre del Señor con ustedes. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Jesús de Nazaret.
Te alabamos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Y haga, Señor, como Él mejor se va a hacer en esta noche. Aleluya, por eso en esta noche quería decirle, hermano querido, que espera en el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Querido joven, tú puedes aprender a esperar en Dios. Él te va a dar lo mejor, hermano querido. Aleluya, gloria a tu nombre, Padre Santo. Te alabamos, Señor Jesús. En do mayor. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Estamos luchando acá con... Gloria a Dios, pero vamos a alabar el nombre del Señor. Dios me ha dado unos buenos pulmones, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza. Y no hay problemas que puedan impedir las manos de Jesús obrar aquí. No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza. Y no hay problemas que puedan impedir las manos de Jesús obrar aquí. Habrá un milagro dentro de ti, viene bajando un río para darte vida, ese río que emana de la cruz de mi buen Jesús. Habrá un milagro para darte vida, ese río que emana de la cruz de mi buen imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Oramos al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias, Señor amado, en esta hora. Y te pedimos, eterno Dios, que tú, Señor, aleluya, puedas tomar, aleluya, y contar, Señor Jesús. Aleluya, mira a tu siervo, Señor. Mira a mis hermanos, estos jóvenes que han pasado en esta noche, en este lugar. Tú puedas poner tu mano de milagro, de sanidad, llenar con tu Espíritu Santo, Padre Santo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Llénanos, Señor, de este poder. Oh, manifiesta tu poder en medio de tu pueblo. Oh, bendito Padre Celestial. Llena, 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 Señor, las vidas. Como un día tú llenaste nuestras vidas, Señor Jesús. Tú puedas llenar con tu Espíritu Santo. Renueva las vidas, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, bendito Padre Celestial. Te alabamos y te glorificamos, Señor Jesús. Oh, bendito, llena con tu poder. Aleluya, gloria a Dios. Mira esta juventud que ha pasado en esta noche. Concede, Padre Santo, concede, Padre Celestial, una doble porción de tu Espíritu en sus vidas. Derrama sobre este pueblo, Padre eterno. Oh, gloria a Dios, aleluya. Toda la gloria sea para ti, Señor Jesús. Llena con tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo.
Te alabamos y te glorificamos, Señor Jesús. Aleluya. Bendito Jesús. Bendito Jehová Dios. Te alabamos, Señor Jesucristo. Llena este lugar de tu presencia, Señor. Oh, Padre Santo, fortalece las vidas, contesta las oraciones de tus hijos. Aleluya. Bendito Jesús de Nazaret. Te alabo, Señor Jesucristo, eterno Dios todopoderoso. Aleluya. Gloria a tu nombre, Padre Santo. Bendito Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Te alabo, Señor Jesús. Aleluya. Llena con tu presencia. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Bendito Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Aleluya. Ya hicieron de todo para hacerme parar. Ya intentaron convencerme, no voy a conseguir. Me arrojaron en el calabozo, intentaron apagar mis sueños, los sueños que un día yo soñé para mí. Mas los sueños del creyente no deben morir. Aunque sea incomprendido por mis hermanos, pueden hablar de mí lo que quisieran, obligarme a quedar solito, mas Dios me dice que Él está conmigo. Yo sobreviví y hoy estoy aquí.
Julieta, seguramente por... Máximo.